continuación, contamos con la participación del doctor Antonio Zapata, quien es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia, en Nueva York, profesor de Historia en la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Academia Diplomática de Perú. Señor congresista González Posada, colegas de la mesa, público asistente del día de hoy, tengan todos ustedes muy buenos días. El tema para el cual nos han convocado el día de hoy, y le agradezco especialmente la invitación que me permite dirigirme a todos ustedes, es la influencia de la Revolución Mexicana en América Latina en general y yo interpreto en el Perú en particular. Lo primero que quería decir es que sobre esa influencia hubo que la segunda fase de la Revolución Mexicana es el periodo crucial que va a trascender a toda América Latina y especialmente en el área andina. Esa segunda fase es cuando entran en movilización las masas campesinas, cuando los temas agrarios se vuelven cruciales. Esa segunda fase de la revolución que está en la consigna de Zapata, tierra y libertad. Y lo es porque al fin y al cabo significa plantear las reivindicaciones de los pueblos originarios, de los campesinos, de los indígenas, y pueblos originarios que venían de celebrar el centenario de la independencia sin que hubiera pasado mayormente nada para ellos. Recordemos hace cuánto tiempo México ha celebrado su bicentenario. Hace poco, 2 o 3 meses atrás. Y al cabo, hoy estamos celebrando el centenario de la Revolución. 3 meses después de celebrar el centenario de su independencia, estalló la Revolución Mexicana. Entonces, Díaz había celebrado el centenario y al cabo de unos meses Díaz fue derrocado. Entonces, el centenario de la independencia ocurre en México, como en toda América Latina, con presidencia de los indígenas. El centenario de la independencia en México y el centenario de las independencias en el resto de América Latina es una celebración de la República Criolla. La República se había construido olvidando al indígena, prescindiendo de él, no tomándolo en cuenta, tratando de ocultarlo. Es así, por ejemplo, que en el Perú la República Criolla había significado productos populares, sí, por supuesto, pero populares urbanos, populares de la interacción entre las capas altas de la sociedad y los sectores más bien afro, que eran el pueblo de las ciudades del siglo XIX, pero los indios estaban ausentes. Eso será la Revolución Mexicana, el momento en el cual en toda América Latina y sobre todo en el mundo andino, donde el indio había estado tan postergado, el momento en el cual los campesinos, los pueblos originarios, los indígenas entran en movimiento, expresan sus reivindicaciones, buscan un canal político para la realización de esas viejas ambiciones y finalmente se hacen presentes en la escena política. La primera fase de la Revolución Mexicana, en la que está en la frase de Madero, sufragio efectivo y no reelección, tuvo menos impacto inicial. Luego la figura de Madero se ha ido valorando y se le ha levantado como un paladín de la democracia en general. Efectivo no reelección era una vieja frase que circulaba y no era tan prestigiada porque algunos de los que subían luego se quedaban entronizados al poder, como era el caso mismo de Díaz. De tal modo que cuando entra el campesinado, cuando el tema es la tierra, es ahí donde la Revolución Mexicana cobra un enorme impacto en el mundo andino en particular, donde el indio, como acaba de decir, había estado tan postergado. El impacto será en diversos niveles de
encontramos en la década de 1910 en el Perú, un gran movimiento campesino en los Andes que tuvo su expresión máxima en un líder denominado Runimaki, en techo a mano de piedra, que era un mayor del ejército peruano que se subleva en el departamento de Puno y que conduce una rebelión campesina. En la gesta de este señor llamado Runimaki se escucha con mucha claridad el eco de la Revolución Mexicana, el eco de Villa, el eco de Zapata. Entonces, en lo social, en el movimiento social, en la organización de las clases, en la disposición del campesinado de la lucha, se escucha un eco de la Revolución Mexicana relativamente pronto. Y será en el mundo intelectual, artistas y políticos, donde la Revolución Mexicana tendrá un impacto imperecedero, porque forma a la generación del 20. Y la generación del 20, a veces llamada de la reforma universitaria o del centenario, la generación del 20 es la más importante de la historia del siglo XX en el Perú. Esa generación comprendió a algunos intelectuales de nota, a dos grandes políticos fundadores de partidos históricos, José Carlos Mayate, fundador del comunismo, y a Víctor Raúl Ayala de la Torre, fundador del APRA. De tal manera que artistas como los muralistas peruanos, como los plásticos indigenistas peruanos que se inspiran en el muralismo mexicano, tenemos en la generación del 20 un conjunto de personajes cruciales para la historia del devenir del Perú futuro y que todos ellos, de una u otra manera, bebieron de la Revolución Mexicana. Conozco, por ejemplo, para Mayate, un alumno de San Marcos que ha hecho una investigación sobre los artículos que aparecen en la famosa revista Amauta vinculados a la Revolución Mexicana. Y se encuentra pues de todo. Se encuentra, como estoy diciendo, la influencia en el arte, la influencia en el pensamiento, la influencia en el despertar del campesinado. ¿Y qué decir pues de Víctor Raúl Ayala de la Torre, que al ser deportado por Leguía en el año 24, se dirige a México, está en México, trabaja con Vasconcelos, y será pues el año 24 en México con una ceremonia donde hay la entrega de la bandera de Indoamérica y en realidad la fundación histórica del APRA, la primera fundación del APRA. De tal manera pues que en México se inspira el comunismo peruano, se inspira también el aprismo peruano y en realidad todos los movimientos agrarios e indigenistas que van a transformar el mundo intelectual y político del Perú. Y esto porque los retos de México durante la Revolución y la respuesta que el pueblo mexicano le dio a esos desafíos abrieron un camino que fue recorrido por el conjunto de pueblos de América Latina. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quería añadir una idea a lo que venimos conversando, y esta es la siguiente. Hasta aquí hemos precisado que el impacto de la Revolución Mexicana fue muy grande tanto sobre los grupos sociales, y en ese sentido fundamentalmente sobre el campesinado, sino que adicionalmente impactó en intelectuales como Luis Balcarce, que va a crear la perspectiva indigenista en el Perú y va a fundar posteriormente la antropología. También sobre políticos como Ayala de la Torre, Mayate, y asimismo sobre la corriente plástica denominada el indigenismo, la pintura indigenista, que se inspira en el muralismo mexicano. A esto que ya he sostenido, quería añadir un punto, que es el impacto de la Revolución Mexicana en los ingenieros. El Perú era un país que tenía muy pocos caminos, tan escarpado en los Andes, tan vertical en la sierra, y la costa, por otro lado, los desiertos hacían muy difícil el camino
En el Perú del siglo XIX, si había que moverse por la costa, se iba de puerto en puerto, pero nadie recorría los desiertos. Y si había que subir a la sierra, se iba en mula por caminos súper escabrosos, pero no había ni muchos ferrocarriles, solo unos pocos, ni carreteras. Mientras que en la Revolución Mexicana uno de los grandes impactos serán esos trenes llenos de soldados, esos trenes llenos de combatientes que van de un lado a otro. Esas imágenes de la Revolución Mexicana, en donde la movilidad de los sectores populares es un hecho, es una evidencia, va a impactar en algunos importantes ingenieros peruanos que construyen carreteras. A la hora que se construyen las grandes carreteras del Perú, destacará algún puñado de ingenieros, algunos de los cuales, como Tizón y Bueno, habían impactado, habían estado en México, habían recibido el influjo de la Revolución cubana, de la Revolución Mexicana, y lo que tenían en mente era la idea de recorrer el país, de ir caminando, comiendo su polvo, para construir aquellos caminos que habían de integrarlo, como ellos habían visto que el ferrocarril había integrado a México. Muchas gracias.